La enfermera Renata Morales nunca creyó en maldiciones, hasta que cruzó la puerta de la mansión Salieri. Todo comenzó con un simple trabajo: cuidar a un anciano millonario en su lecho de muerte. Pero en su primera noche, algo la despertó. Una voz temblorosa, apenas un susurro en la oscuridad: no confíes en ellos, te quieren fuera de aquí. Desde ese momento, la casa dejó de ser solo una casa. Había sombras en los pasillos, puertas que se cerraban solas y un secreto enterrado que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué oculta esta familia? ¿Y por qué su nombre estaba escrito en un diario antiguo, décadas antes de que ella naciera? Descubre la verdad en esta historia llena de misterio, traición y un final que nadie podrá olvidar. Antes de continuar, dime desde qué ciudad estás viendo esta historia. No olvides suscribirte al canal, compartir este video y activar la campanita para más historias impactantes. Empecemos. La lluvia golpeaba con fuerza la vieja acera de piedra, mientras Renata Morales avanzaba lentamente hacia la imponente mansión Salieri. La noche se había vestido de un negro casi absoluto, y el eco de sus pasos resonaba entre los muros de un pasado que parecía reacio a morir. Renata, enfermera de vocación y de espíritu incansable, había llegado a este lugar, remoto, en el corazón de la campiña italiana, en busca de un trabajo que prometía solucionar sus apuros económicos. Sin embargo, en cuanto cruzó la puerta principal, sintió que había cometido el mayor error de su vida. La estructura de la mansión se alzaba en medio de un extenso jardín descuidado, rodeado de árboles centenarios cuyas ramas parecían querer alcanzar el cielo en un silencioso clamor. El portón de hierro, cubierto de hiedra y óxido, se abría con un chirrido lúgubre que anunciaba la bienvenida de un lugar lleno de secretos. Renata detuvo su respiración, tratando de descifrar si aquello era producto de su imaginación o la premonición de una tragedia inminente. ¿Quién anda ahí?, murmuró para sí misma mientras empujaba la pesada puerta de entrada. No tengo elección, debo hacerlo por mi familia. Al internarse en el vestíbulo, el ambiente parecía cambiar. La luz tenue de un candelabro antiguo jugaba con las sombras, creando figuras fantasmales en las paredes de mármol agrietado. Cada rincón del lugar hablaba de tiempos remotos, de historias olvidadas y de misterios que se negaban a ser desvelados. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero, a pesar del temor, se armó de valor y siguió adelante. Fue en 1910 ese instante cuando lo vio. Un anciano de semblante severo, reclinado en una butaca de cuero desgastado, cuyos ojos, a pesar de la opacidad de la vejez, brillaban con una mezcla de sabiduría y desesperación. Don Vittorio Salieri, el patrón de la mansión, apenas levantó la mirada al verla. Su voz, débil pero cargada de una autoridad inconfundible, resonó en el silencio del vestíbulo. Bienvenida, Renata. Toma asiento y no te alejes de la casa. Esa simple orden, pronunciada con una extraña urgencia, dejó a Renata perpleja. Sin embargo, su instinto le decía que no debía cuestionar lo evidente. Mientras la guiaban por un pasillo adornado con retratos polvorientos y tapices descoloridos, la joven enfermera notó que cada paso parecía invocar murmullos que se desvanecían antes de poder ser comprendidos. ¿De verdad, don Vittorio?, preguntó Renata en voz baja, intentando entablar una conversación. ¿Qué espera de mí en este lugar tan peculiar? El anciano sonrió, aunque no alcanzó a disipar la tensión en su mirada. Aquí, cada detalle cuenta, respondió, con voz ronca. Tu tarea es cuidar de mí, pero también cuidar de lo que yace en estos muros. Hay secretos que ni siquiera el tiempo se atreve a revelar. Aquellas palabras calaron hondo en Renata. Mientras se acomodaba en la habitación asignada, un ligero temblor en la atmósfera parecía anticipar que algo inusual se avecinaba. La habitación, aunque decorada con muebles antiguos y tapices finamente bordados, estaba impregnada de una melancolía que no podía ser explicada. Sobre la mesita de noche, un pequeño relicario de plata brillaba a la luz mortecina, como si resguardara un recuerdo de épocas lejanas. Esa misma noche,
Mientras la mansión se sumía en un silencio inquietante, Renata apenas pudo conciliar el sueño. Los ruidos extraños, el crujir de la madera y un murmullo sutil que parecía provenir de los rincones oscuros, mantenían su mente en vilo. De repente, en medio de la penumbra, se percibió un susurro apenas audible. «No confíes en ellos. Te quieren fuera de aquí». La voz, quebrada por el miedo y el dolor, retumbó en su interior. Renata se levantó de un salto, el corazón latiendo desbocado, y encendió la lámpara. Por un breve instante, creyó ver la silueta de alguien en el umbral de la puerta, pero al voltear, solo encontró el vacío y la inercia de sombras danzantes. ¿Fue mi imaginación?, se preguntó en voz baja, mientras se acurrucaba en la cama, incapaz de quitarse la sensación de que algo trascendental se escondía tras esas palabras. Durante el desayuno al día siguiente, la tensión no se disipó. En el comedor, donde la luz del amanecer luchaba por atravesar las pesadas cortinas, don Vittorio apenas dijo unas palabras. Su mirada se perdía en algún punto indeterminado, y sus manos, temblorosas, jugaban con el borde de su vaso. Renata, tratando de mantener la calma, intentó entablar conversación, pero cada intento parecía ser respondido con monosílabos o miradas evasivas. «¿Qué quiso decir anoche?», inquirió ella con cautela, mientras el silencio se volvía insoportable. El anciano, apenas levantando la mirada, respondió: «Algunas verdades están destinadas a ser descubiertas a su debido tiempo, y algunas advertencias, a pesar de sonar extrañas, son necesarias para proteger lo que debe permanecer oculto». Sus palabras enigmáticas y cargadas de un dolor que parecía pesar sobre sus hombros, dejaron a Renata con más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos ocultaba esa casa? ¿Quién eran ellos a los que se refería don Vittorio? Y sobre todo, ¿por qué ella había sido elegida para ser testigo de aquello? Con el paso de las horas, la inquietud se transformó en determinación. Renata decidió que, para cumplir con su deber y a la vez protegerse, debía explorar cada rincón de la mansión. Esa tarde, mientras la luz dorada del atardecer bañaba los salones, se aventuró por los pasillos prohibidos, aquellos que parecían ignorados incluso por los pocos sirvientes que circulaban en silencio. Cada puerta cerrada y cada cuadro antiguo parecía susurrar secretos olvidados, invitándola a descubrir historias enterradas bajo el peso del tiempo. En uno de esos pasillos, encontró una pequeña biblioteca oculta detrás de una estantería de madera. El aire estaba impregnado de polvo y el aroma de libros viejos. Entre ellos, destacó un diario de tapas gastadas. Al abrirlo, Renata se percató de que las páginas estaban escritas a mano, con una caligrafía temblorosa que revelaba angustia y desesperanza. Sin embargo, justo cuando empezaba a leer, una sensación de ser observada la hizo levantar la vista. Cerró el diario de inmediato, sintiendo que aquella revelación no estaba destinada a ser descubierta tan pronto. De regreso a su habitación, el ambiente había cambiado. La atmósfera se volvió más densa y opresiva, como si la mansión estuviera viva, consciente de cada paso que daba. Renata se preguntaba si, en algún rincón olvidado de ese lugar, se escondía la respuesta a la advertencia del anciano. La incertidumbre la consumía, pero también despertaba en ella una determinación férrea. Debía llegar al fondo de aquel misterio, sin importar el precio. Mientras la noche caía nuevamente, la soledad de la mansión se hacía más palpable. El sonido distante de un piano, quizás una melodía olvidada, flotaba en el aire, entremezclándose con el eco de pasos y murmullos. Renata, con la mirada fija en la ventana, se cuestionaba la veracidad de sus propios temores. ¿Serían simples alucinaciones o la mente de una enfermera agotada por el cansancio y el miedo? Aún así, la intuición le decía que no todo era fruto de su imaginación. «Debo tener cuidado», se dijo a sí misma, apretando los labios con determinación. «Hay fuerzas aquí que no entiendo, y si quiero proteger a quienes amo, debo enfrentar lo desconocido».
La incertidumbre se convirtió en una compañía constante esa noche, y cada sonido, cada sombra, parecía conspirar para revelar fragmentos de una verdad oculta. A medida que el reloj marcaba las horas con su tic-tac incesante, Renata se dio cuenta de que lo que había empezado como un simple trabajo de cuidado se estaba transformando en una prueba de su temple y coraje. En uno de esos instantes de soledad y reflexión, se le apareció en un sueño la figura de una mujer, envuelta en luz y sombras, susurrando palabras ininteligibles que parecían llevar un mensaje vital. La imagen se desvaneció tan pronto como apareció, dejando en Renata la sensación de haber sido tocada por una fuerza mucho mayor que ella misma. Al despertar, el frío sudor en su frente era testimonio de la intensidad de aquella visión. Esa mañana, mientras se preparaba para el nuevo día, Renata decidió que cada señal, cada detalle era una pista a seguir. La mansión Salieri no era simplemente un lugar donde residir, era un enigma viviente, un laberinto de secretos que exigían ser descifrados. Con el corazón palpitante y una determinación renovada, salió nuevamente a explorar, sabiendo que cada paso podría acercarla a una verdad que cambiaría su destino para siempre. Mientras se adentraba en los corredores, los ecos de antiguas voces parecían guiarla, marcando el camino hacia zonas que nunca había imaginado explorar. En una sala lateral, descubrió un retrato colgado torcido en la pared, una niña de mirada inocente, cuyos ojos reflejaban tanto la dulzura de la juventud como la tristeza de un destino truncado. Sin saber por qué, Renata sintió una profunda conexión con esa imagen, como si en ella se encontrara la clave de su propio pasado. Esa revelación silenciosa se sumó a la creciente sensación de que la mansión guardaba más de lo que se veía a simple vista. La tensión se intensificaba con cada minuto, y la atmósfera se volvía casi tangible, casi capaz de arrancar los pensamientos de la mente. Renata se dio cuenta de que aquel lugar, con todos sus misterios y sombras, la estaba transformando. Ya no era la misma mujer que había llegado con la esperanza de un simple empleo. Se había convertido en una buscadora de la verdad, dispuesta a enfrentar sus miedos más profundos. Al caer la noche, mientras el cielo se vestía de un oscuro terciopelo salpicado de estrellas, Renata regresó a su habitación con la firme convicción de que lo que había descubierto era solo el comienzo de un viaje que la llevaría por caminos inesperados. Cada rincón, cada murmullo y cada eco parecían prometer que la verdadera historia estaba apenas a punto de desvelarse. Y así, en la penumbra de una noche que parecía eterna, Renata se preparó para enfrentar los secretos que el destino le había reservado. Con la determinación de una guerrera y el corazón de una madre, sabía que el futuro estaría lleno de revelaciones bombásticas, de giros inesperados y de un clímax que, aunque aún lejano, aguardaba para cambiarlo todo. La mañana siguiente trajo consigo una luz grisácea y tenue que se filtraba a través de las altas ventanas de vitrales de la mansión. Renata se despertó con el eco persistente de aquella voz misteriosa, y aunque trató de convencerse de que se trataba únicamente de un sueño perturbador, la inquietud persistía como una sombra que se negaba a disiparse. La atmósfera en la casa era diferente en el día, pero no por ello dejaba de ser opresiva. Cada pasillo y cada habitación parecían albergar secretos y recuerdos de un pasado que clamaban por ser revelado. Renata decidió que debía explorar más a fondo la mansión, convencida de que la clave para entender la advertencia de Don Vittorio y los extraños sucesos residía en los rincones ocultos de aquel lugar. Con paso decidido, salió de su habitación y se adentró en el vasto corredor principal, donde los retratos de antiguos miembros de la familia Salieri, de miradas severas y ojos casi acusatorios, parecían seguir cada uno de sus movimientos. La decoración, rica en detalles pero marcada por el paso implacable del tiempo, invitaba a una introspección casi espiritual. Mientras avanzaba, notó que algunas puertas estaban cerradas con llave, protegidas por un complejo sistema de herrajes antiguos. La madera tallada de esos portales transmitía una sensación de inviolabilidad,
como si resguardaran secretos demasiado poderosos para ser liberados. En una de esas puertas, la insignia de la familia Salieri estaba finamente grabada, resaltando entre el polvo y la penumbra. Renata sintió que algo en su interior se estremecía al tocarla. Había una conexión, una familiaridad inexplicable que la impulsaba a querer saber más. Casi sin darse cuenta, llegó a un pequeño salón lateral. La habitación, apenas iluminada, por la luz natural que se colaba a través de una ventana polvorienta, estaba llena de antigüedades y libros encuadernados en cuero. Al inspeccionar las estanterías, sus dedos rozaron un objeto peculiar, un marco de fotos ornamentado. Al abrirlo, se encontró con una fotografía antigua de una niña de rasgos delicados, cuyos ojos, llenos de melancolía, parecían implorar por ser reconocidos. Lo más sorprendente fue el nombre escrito con tinta desvaída en la parte de atrás: Renata Salieri. La coincidencia era tan abrumadora que su corazón se aceleró, y una mezcla de asombro y temor se instaló en su mente. El descubrimiento la dejó sin aliento. ¿Cómo podía ser posible que compartiera nombre con la niña retratada? ¿Sería una mera casualidad o una señal deliberada del destino? La imagen parecía querer contarle una historia perdida en el tiempo, una narrativa de amor, traición y dolor que se había quedado atrapada entre las paredes de la mansión. Con el alma encendida por la incertidumbre, Renata decidió guardar la fotografía cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta, prometiéndose a sí misma descubrir el misterio detrás de esa inquietante conexión. Mientras la exploración continuaba, la joven enfermera comenzó a percibir una presencia que parecía seguirla a cada paso. Los susurros, que hasta el día anterior habían sido relegados a la oscuridad de la noche, se habían transformado en murmullos casi imperceptibles durante el día. En un rincón olvidado encontró una escalera que descendía hacia lo que parecía ser un sótano. La puerta, oculta tras una pesada cortina de terciopelo rojo, estaba entreabierta y dejaba escapar un leve resplandor anaranjado. Sin pensarlo dos veces, Renata empujó la puerta y se dejó llevar por la atracción irresistible del misterio. El sótano resultó ser un depósito de objetos antiguos y documentos polvorientos. Entre ellos, sobres de cartas amarillentas por el tiempo, fotografías en sepia y pequeños relicarios que parecían contener esencias de épocas distantes. Se destacó un baúl de madera maciza. Con manos temblorosas, lo abrió, encontrando dentro un cuaderno encuadernado en piel, cubierto de grabados intrincados. Al hojearlo, descubrió que se trataba de un diario personal. Las páginas estaban llenas de anotaciones, fechas y relatos que hablaban de amores prohibidos, desengaños y tragedias familiares. Cada línea estaba impregnada de una pasión desesperada y de secretos que jamás habían querido salir a la luz. Renata se detuvo en seco al leer una entrada que parecía haber sido escrita poco antes de un acontecimiento catastrófico. La verdad se oculta en la penumbra de nuestros corazones, y cada silencio es una confesión. Debo proteger aquello que tanto amo, aunque signifique sacrificar mi propia paz. Las palabras parecían resonar en su interior, avivando una llama de determinación y una profunda curiosidad. ¿Quién era el autor de esas líneas? ¿Y qué era aquello que se había prometido proteger? La incertidumbre se mezclaba con la adrenalina, y cada palabra parecía acercarla a una revelación que cambiaría su percepción de la mansión para siempre. Mientras avanzaba entre los pasillos del sótano, Renata sintió que el tiempo se detenía. Los ecos de pasos lejanos, el crujir de la madera y un murmullo casi imperceptible parecían contar historias de traiciones y amores imposibles. En una de las esquinas se topó con un espejo antiguo, con marco de plata deteriorado. Al mirarse en él, la imagen que se reflejaba no era del todo la suya. Entre las sombras, se vislumbraba la silueta de una mujer, vestida con un elegante traje de época, cuyos ojos estaban fijos en la suya con una intensidad desconcertante. Renata parpadeó, incrédula, pero la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí solo el eco de un suspiro helado. Regresando a los salones principales,
Renata se encontró con la presencia vigilante de Alessandro, el enigmático nieto de don Vittorio. Él recorría la mansión con una actitud casi militar, observando cada movimiento de la joven enfermera. Su mirada fría y calculadora no dejaba lugar a dudas. No quería que ella descubriera demasiado. Sin embargo, la inquietud que había despertado en ella era mayor que cualquier temor a su vigilancia. Con cautela, Renata continuó su recorrido, sabiendo que cada puerta que abría, cada recoveco que exploraba, la acercaba un poco más a una verdad que parecía haber sido oculta durante décadas. En una sala que parecía destinada a ser olvidada, halló una colección de cartas amarillentas y fotografías dispersas sobre una mesa de roble. Entre ellas, una carta especialmente llamó su atención. La tinta, a medio desvanecerse por el paso del tiempo, relataba una historia de amor prohibido y traición, en la que se mencionaba el nombre de Giovanna, una mujer cuyo destino parecía haber estado marcado por la desgracia. La narrativa era tan vívida que Renata sintió como si las palabras cobraran vida a su alrededor, pintando escenas de una época en la que el honor y el sacrificio se mezclaban en un torbellino de emociones intensas. Cada párrafo le susurraba que la mansión Salieri era mucho más que un simple refugio para un anciano enfermo. Era un santuario de secretos familiares, un lugar donde la verdad había sido enterrada bajo capas de silencio y miedo. Con cada revelación, Renata se adentraba más en una red de intrigas y misterios, y aunque el peligro se hacía cada vez más palpable, su determinación crecía exponencialmente. La sensación de haber sido elegida para descubrir algo trascendental, algo que iba más allá de su propio destino, la impulsaba a no detenerse. Al caer la tarde, el cielo se tornó de un rojo intenso, y la mansión se vistió de sombras alargadas que parecían querer atrapar cada rincón. Renata, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros, se retiró brevemente a su habitación para ordenar sus pensamientos. Allí, sentada junto a la ventana, repasó mentalmente cada detalle del día: la foto con su nombre, el cuaderno de piel, el eco de aquella voz que la había advertido. Todo encajaba en un rompecabezas que prometía revelar una verdad devastadora. La noche regresó con un manto de oscuridad, y Renata, incapaz de conciliar el sueño, se quedó en vela, observando el techo y dejando que su mente divagara entre lo plausible y lo inimaginable. El silencio se rompía de vez en cuando con el sonido de una puerta que se cerraba lentamente, o el murmullo distante de alguien caminando en los pasillos. Cada ruido era una llamada a la acción, una invitación a adentrarse en lo prohibido. La mansión, con todas sus sombras y secretos, se había convertido en una entidad casi viva, que latía al ritmo de un corazón oculto, tras capas de dolor y soledad. En esos momentos de vigilia, Renata comprendió que la mansión no solo guardaba secretos de la familia Salieri, sino que parecía haber tejido un destino en el que ella era pieza fundamental. La imagen de la niña en la fotografía y el eco de las palabras del diario se entrelazaban con la realidad presente, dibujando un camino lleno de incertidumbres y revelaciones que aún estaban por venir. El ambiente era tan denso que hasta el aire parecía haberse impregnado de la historia de la casa, y cada objeto, cada murmullo, parecía decirle: hay más, siempre hay más por descubrir. Con la determinación renovada, Renata se preparó para otro día de exploración, consciente de que cada paso la llevaba a adentrarse en un laberinto de sombras donde la verdad se escondía tras cada esquina. El velo del misterio era tan espeso que aún no podía discernir dónde terminaba la realidad y comenzaba la leyenda. Pero algo en su interior le aseguraba que todo tendría sentido en el momento justo. Mientras se dirigía hacia la salida de Minethio, la mansión, la mirada de Alessandro se cruzó brevemente con la suya. En ese instante, en sus ojos fríos, Renata vislumbró un destello de preocupación y quizás de advertencia. Fue como si él supiera que lo que ella estaba a punto de descubrir iba a alterar el delicado equilibrio de ese mundo de sombras y secretos. Sin embargo,
La inquietud que la impulsaba era más fuerte que cualquier temor a su vigilancia. Con cada paso, la mansión revelaba fragmentos de una historia olvidada, y Renata se daba cuenta de que lo que había encontrado en aquel día era solo la punta del iceberg. Los misterios que se escondían tras cada puerta cerrada y cada retrato polvoriento parecían prometer revelaciones que cambiarían no solo su destino, sino el de toda la familia Salieri. En su mente, la imagen de la niña con su nombre se mezclaba con las palabras del diario, creando una sinfonía de secretos que exigían ser escuchados. Al terminar el día, mientras la última luz se desvanecía en el horizonte, Renata se detuvo un instante frente a una gran puerta de roble tallado, sintiendo en su interior que aquello era solo el comienzo de una travesía llena de peligros y descubrimientos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se prometió a sí misma que no descansaría hasta desentrañar cada uno de los enigmas que esa casa parecía esconder. Las sombras de la mansión Salieri no eran solo vestigios del pasado, sino presagios de una verdad ineludible que se preparaba para salir a la luz, y Renata estaba decidida a ser la que finalmente la revelara. Con la determinación renovada y el eco de las voces del pasado resonando en su interior, la joven enfermera salió nuevamente a recorrer los pasillos, dejando atrás la seguridad aparente de la luz del día para adentrarse en un mundo donde cada rincón ocultaba un secreto, y cada sombra era testigo de una historia que clamaba por ser contada. La penumbra de la madrugada apenas había cedido ante la tenue luz del amanecer, cuando Renata se encontró sola en su modesta habitación, con el eco de sus propias inquietudes resonando en cada rincón. La jornada anterior había sido un torbellino de descubrimientos. La fotografía con su nombre, la escalera oculta y, sobre todo, ese baúl en el sótano que parecía contener la historia entera de la mansión Salieri. Con manos temblorosas, Renata había logrado extraer de ese baúl un objeto envuelto en un paño raído, un diario encuadernado en piel oscura, cuyos grabados apenas se distinguían bajo la capa de polvo y el paso del tiempo. Al encender una lámpara antigua, con la luz parpadeante dibujando sombras inquietantes en las paredes de la habitación, Renata se sentó frente a una pequeña mesa de madera. El silencio era absoluto, roto solo por el lejano golpeteo de la lluvia contra los cristales. Con el corazón acelerado y la mente repleta de interrogantes, desenvainó el diario, sintiendo como si cada página guardara el susurro de secretos largamente sepultados. La primera página estaba decorada con un caligrafiado elegante y trémulo, que decía: «Para aquel que encuentre estas líneas, la verdad de nuestro destino se revelará en cada palabra. Yo soy la voz silenciada de la inocencia perdida». Renata pasó sus dedos suavemente sobre las letras, absorbiendo la intensidad de cada trazo, como si las palabras quisieran transmitirle una urgencia y un dolor que superaban cualquier relato convencional. Con la respiración entrecortada, comenzó a leer las primeras entradas. El diario relataba la vida de una niña, cuyos sentimientos se derramaban en cada párrafo con una sinceridad desgarradora. La pequeña narradora hablaba de días soleados en jardines olvidados, de tardes en las que la risa se mezclaba con el murmullo de los sauces, y de noches en que la soledad se volvía su única compañía. Sin embargo, bajo esa aparente inocencia, se escondía una realidad sombría. La niña describía encuentros furtivos y conversaciones secretas en las que se mencionaban nombres prohibidos y amores que debían quedar en silencio. Hoy he sentido el peso del silencio en cada rincón de esta casa. El eco de una promesa rota resuena en mi corazón, y temo que el destino me tenga reservado un camino de sombras que ni siquiera la luz podrá disipar. Leyó Renata en 1900, voz baja, dejando que la voz del pasado la envolviera con su melancolía. Las palabras parecían vibrar en el aire, creando una conexión inexplicable entre la niña y ella. ¿Cómo era posible que en aquellas páginas se leyera su propio nombre, Renata Salieri, casi como un eco de un destino olvidado? La inquietud se mezcló con la sorpresa y la confusión. La narradora del diario parecía describir sentimientos, miedos y una desesperación por descubrir la verdad de una existencia truncada.
Cada entrada revelaba detalles de un mundo interior plagado de secretos familiares, amores prohibidos y traiciones ocultas, pero también sugería la existencia de un precio muy alto por revelar la verdad. Conforme avanzaba en la lectura, Renata encontró un pasaje que la dejó helada. La entrada, fechada hacía más de 40 años, narraba en primera persona lo que parecía ser la última confesión de la niña antes de desaparecer misteriosamente. Esta noche, bajo el manto de la oscuridad, he decidido confiar en la luna y susurrarle mis miedos. Sé que mi destino está ligado a este hogar y a un secreto que arde como fuego en mi interior. Si mi voz llega a oídos de quien me escuche, que sepa que he amado en silencio y he sufrido en silencio. Y si alguna vez logran liberar la verdad, que mi recuerdo sea la llave que abra las puertas del perdón. Renata se detuvo, con los ojos fijos en la tinta corrugada y las letras que parecían sangrar historia. La narrativa era tan intensa que la joven sintió como si el diario latiera al compás de su propio corazón. La mansión, con todas sus sombras y silencios, se había convertido en un personaje más, un testigo mudo de tragedias y amores imposibles. «¿Quién eras tú, pequeña?», murmuró Renata, casi esperando que el aire le respondiera. La idea de que la niña pudiera ser parte de su propia historia, de una conexión que trascendía el tiempo, la invadió por momentos. No podía imaginarse que aquel relato, tan cargado de emociones, estuviera dirigido a ella. ¿Sería acaso una herencia olvidada, un eco de un pasado del que ella había sido arrancada sin saberlo? La incertidumbre se enredaba en su mente, y las preguntas se sucedían una tras otra. Mientras hojeaba más páginas, se topó con un capítulo que hablaba de una promesa hecha en secreto, una promesa de amor eterno y de un compromiso sellado por el dolor. La niña relataba la historia de un hombre, de mirada profunda y voz de terciopelo que había jurado protegerla a toda costa, aunque ello significara sacrificar su propia felicidad. Sin embargo, la narración estaba impregnada de una angustia palpable. La promesa parecía haber sido rota, y el hombre había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás un vacío que se extendía como una sombra por cada rincón de la casa. Renata sintió un nudo en la garganta. El relato del diario evocaba una atmósfera de tragedia y desolación, y a la vez le ofrecía indicios de un secreto mayor, algo que iba más allá de una simple historia de amor. Las palabras hablaban de un pacto, de una maldición y de una red de engaños tejida en silencio por generaciones. Era como si el diario quisiera advertirle que la verdad, por muy dolorosa que fuera, debía ser revelada, sin importar el costo. La joven enfermera decidió recostarse en la cama, dejando que la melancolía del relato la envolviera. Cerró los ojos por un instante, intentando imaginar la vida de aquella niña perdida, cuyos sueños y temores habían quedado grabados en esas páginas amarillentas. La sensación de pertenencia y de un destino compartido la inundaba, y entre lágrimas contenidas, se juró a sí misma que descubriría el misterio que se ocultaba tras cada palabra, sin importar lo que implicara enfrentar. Durante varias horas, Renata se sumergió en el relato. Cada página era un universo de emociones, risas apagadas, lágrimas silenciosas, susurros de un amor prohibido y gritos ahogados en el olvido. El diario no solo contaba una historia, era un testimonio viviente de un legado marcado por la traición y el sacrificio. Mientras la luz del día se transformaba en un crepúsculo dorado, ella se percató de que el diario estaba lleno de símbolos y metáforas que aún no lograba descifrar. En un pasaje particularmente inquietante, la niña hablaba de la hora en que el velo entre la vida y la muerte se levanta, y solo los elegidos pueden ver la verdad. Renata se estremeció al leer esas palabras, sintiendo que el destino de 1900, aquella niña y el suyo propio estaban irremediablemente entrelazados. La idea de ser parte de un linaje oculto, de llevar en su interior la carga de un secreto ancestral, la abrumaba y a la vez la impulsaba a seguir adelante. «Debo entender esto. Debo descubrir quién soy en realidad», se repetía en voz baja mientras pasaba las páginas con devoción casi ritual. La prosa,
llena de metáforas poéticas y confesiones desgarradoras, la llevaba por un camino de introspección que la hacía cuestionar cada aspecto de su existencia. ¿Sería posible que la niña perdida, la voz del diario, fuera un reflejo de un pasado que ella nunca conoció? ¿O acaso un presagio de un futuro incierto? Las sombras del crepúsculo comenzaron a alargarse en la habitación, y el murmullo del viento se mezclaba con el murmullo de las palabras escritas. Renata notó que, en el margen de una de las últimas páginas, había un dibujo casi imperceptible. La silueta de una niña de rostro sereno, pero con unos ojos que destilaban una sabiduría y un dolor inmensos. Bajo el dibujo, una inscripción, en letra temblorosa rezaba: «El destino se teje en el silencio, y solo quien se atreva a mirar en el abismo encontrará la llave para liberarse». Con el corazón palpitante, Renata sintió que aquella inscripción era una invitación, o una advertencia, a continuar su búsqueda, a no detenerse hasta desvelar la red de secretos que la mansión había guardado por tanto tiempo. La urgencia de conocer la verdad se apoderó de ella, y en ese instante comprendió que el diario era mucho más que un mero registro de vivencias. Era un legado, una conexión directa con una historia que quizás era la suya. A medida que la noche se instalaba de nuevo en la mansión, Renata cerró el diario, pero las palabras quedaron grabadas en su mente. La intensidad del relato la había transformado, y ahora cada latido de su corazón parecía marcar el compás de un destino inevitable. Con la determinación forjada en lágrimas y en silencios compartidos con aquella niña perdida, se juró a sí misma que no descansaría hasta descifrar cada símbolo, cada metáfora, cada susurro que aquella antigua alma había dejado plasmado en esas páginas. Esa noche, mientras la mansión se sumergía en un silencio profundo, Renata se levantó y se dirigió al ventanal. Miró la luna llena, testigo silente de incontables secretos, y murmuró: «Pronto sabré la verdad. No puedo huir de lo que llevo dentro, ni del destino que se ha tejido a mi alrededor». El diario, reposando sobre la mesa, parecía esperar en silencio el momento en que sus revelaciones se hicieran luz, prometiendo una verdad que, aunque dolorosa, sería la llave para romper el ciclo de sombras que había envuelto a la familia Salieri durante generaciones. Con el alma encendida y el espíritu decidido, Renata se preparó para enfrentar el siguiente escalón en este peligroso camino, sabiendo que cada respuesta descubierta solo traería consigo más preguntas. Y en ese instante, en el cruce de la melancolía y la esperanza, comprendió que el pasado y el presente estaban irremediablemente unidos, y que la verdad estaba tan cerca como el murmullo de la noche que envolvía la mansión. La atmósfera en la mansión había cambiado drásticamente desde aquellos primeros descubrimientos. La luz del mediodía se colaba a través de las ventanas con vitrales, pero en cada rincón se palpaba un ambiente cargado de secretos y presagios. Renata, aún con el diario de la niña perdida en sus manos, se encontraba sumida en un torbellino de emociones, asombro, temor y una creciente determinación por desentrañar lo que la casa había guardado celosamente durante décadas. Apenas había pasado una hora desde que había cerrado el diario, cuando escuchó pasos firmes y decididos en el pasillo. El eco de esos pasos le heló la sangre. Se giró lentamente, consciente de que no era la única en la mansión. Allí, en la penumbra de un corredor adornado con retratos de rostros severos y miradas acusadoras, apareció Alessandro, el enigmático nieto de don Vittorio. Su presencia imponía autoridad. Su rostro, imperturbable y frío, reflejaba la determinación de alguien que conoce secretos que prefieren mantenerse ocultos. «Renata», dijo Alessandro con voz grave, casi imperiosa, «necesito hablar contigo». Renata sintió cómo su corazón se aceleraba y, sin apartar la vista del joven, asintió con cautela. Juntos se retiraron a una sala lateral, un espacio apenas iluminado, en el que las sombras parecían moverse de manera sospechosa. Alessandro cerró la puerta con un clic seco y se volvió hacia ella con la mirada fija y penetrante.
¿Qué buscas en esta casa, Renata?, preguntó, dejando entrever una mezcla de curiosidad y advertencia. Ella tragó saliva, sintiendo que cada palabra podía abrir una puerta al abismo. Con voz temblorosa pero decidida, respondió: «Estoy tratando de entender lo que hay detrás de los secretos de esta mansión. Encontré el diario y una fotografía con mi nombre. No puedo ignorarlo, Alessandro. Hay algo que no encaja, y creo que la verdad está oculta en estos muros». El rostro de Alessandro se endureció ligeramente, y por un instante, sus ojos se mostraron casi tristes. Con un suspiro, se inclinó hacia ella y habló en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran oír. Hay verdades que, una vez descubiertas, pueden destruirlo todo. La familia Salieri ha guardado secretos durante generaciones, y no todos están dispuestos a que salgan a la luz. Tú has sido elegida, Renata, y eso no es una coincidencia. Pero te advierto, hay fuerzas en esta casa que no tolerarán que se revele lo que debe quedar enterrado. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación solo se hizo más fuerte. «Necesito saberlo, Alessandro», dijo con firmeza. «No puedo ignorar este llamado, aunque signifique desafiar lo que todos han tratado de ocultar». El joven suspiró, y sus ojos se llenaron de un dolor apenas perceptible. «Hay una historia que nadie se atreve a contar», confesó. «Una traición que ha marcado a esta familia desde hace mucho tiempo. Mi abuelo, don Vittorio, guarda en su interior un secreto tan oscuro que, si se supiera, cambiaría el destino de todos nosotros. Durante años yo he intentado mantenerlo alejado de la luz, protegiendo a la familia de la condena que implica enfrentar el pasado. Pero tú, Renata, has abierto la puerta a la verdad, y ya no hay marcha atrás». El silencio se hizo cómplice de sus palabras. Alessandro se levantó y, apartando la mirada por un instante, continuó. «Hace más de 40 años, en un momento de desesperación y traición, se cometió un acto que manchó el nombre de la familia. Esa noche, una promesa fue rota, un pacto fue violado, y el precio fue la inocencia de una niña. Esa niña era tú, Renata. La fotografía que encontraste no es una simple coincidencia, es el eco de un pasado que se negó a desaparecer». Renata sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. La revelación era tan impactante que por un instante le costó encontrar palabras. Su mente giraba entre recuerdos y preguntas sin respuesta. «¿Qué quieres decir?», inquirió, con voz entrecortada. Alessandro se acercó y bajó la voz aún más, casi como si temiera ser escuchado. Don Vittorio tuvo una hija en su juventud, fruto de un amor prohibido y desesperado. Esa niña fue arrebatada de sus brazos, entregada a un destino incierto para proteger la reputación de la familia. Durante décadas se inventaron historias, se inventaron excusas para que nadie se atreviera a hablar de ella. Y ahora, al ver tu nombre, he comprendido que tú eres la encarnación de ese legado olvidado. No eres una simple coincidencia, eres la clave para redimir un error del pasado». Las palabras de Alessandro se clavaron en Renata como cuchillos. La idea de que su propia existencia estuviera ligada a un secreto tan oscuro y trágico parecía demasiado abrumadora para comprenderla. Con el rostro bañado en lágrimas contenidas, intentó articular: «¿Pero por qué yo? ¿Cómo es posible que mi nombre, mi existencia, esté conectada con esa historia?». Alessandro se acercó y, con tono compasivo pero firme, le explicó: «La familia Salieri siempre ha sido gobernada por un destino ineludible, un ciclo de secretos y traiciones. Cuando la niña desapareció, se tomaron medidas extremas para asegurarse de que nadie supiera la verdad. Se escondió la identidad de la hija de don Vittorio para evitar escándalos y preservar la imagen de la familia. Tú fuiste adoptada en 1200 la oscuridad sin saber que eras parte de esa tragedia. Tu llegada aquí no es casualidad, es el resultado de un plan cuidadosamente orquestado para enmendar un error que ha perdurado durante generaciones. Renata, entre el dolor y la confusión,
Buscó en los ojos de Alessandro alguna señal de esperanza, pero en ellos solo encontró la carga de una verdad prohibida, un conocimiento que parecía haberlo marcado de por vida. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó, con la voz apenas audible. El joven se quedó en silencio por un largo instante, sopesando cada palabra. Finalmente, con una determinación que contrastaba con la vulnerabilidad en sus ojos, dijo: «Debes enfrentarte a la verdad, sin importar el costo. Tu camino está marcado por la necesidad de descubrir cada rincón de este legado. Hay documentos, cartas y testimonios ocultos en los recovecos de esta mansión que pueden arrojar luz sobre lo sucedido aquella noche fatídica. Sin embargo, debes saber que hay personas dispuestas a hacer lo que sea para mantener esos secretos enterrados. Si decides continuar, estarás desafiando a la familia Salieri y a un destino que ha sido impuesto desde hace décadas». Renata asintió lentamente, sintiendo que cada palabra de Alessandro despertaba en ella una fuerza que jamás había conocido. La verdad, por dolorosa que fuera, se presentaba como la única vía para liberarse de la opresión de un pasado que se negaba a morir. Con una mezcla de temor y esperanza tomó la decisión de seguir adelante, dispuesta a descubrir cada fragmento de aquella historia oculta. «Está bien», dijo con voz decidida. «Seguiré el rastro de esa verdad, pase lo que pase». Alessandro le ofreció una mirada de reconocimiento, como si comprendiera el sacrificio que implicaba tal determinación. Se levantó y con paso firme se dirigió hacia una biblioteca situada en una de las salas más antiguas de la mansión. Sin apartar la vista de ella, indicó: «Aquí encontrarás documentos antiguos y correspondencias que han sido olvidadas por el tiempo. Pero ten cuidado, cada respuesta puede abrir nuevas heridas. La verdad que buscas está escrita en cada carta, en cada retrato y en cada rincón oscuro de este lugar». Renata lo siguió con cautela. Al ingresar a la biblioteca, se encontró con filas interminables de libros y pergaminos, apilados en estanterías de madera oscura. El olor a papel envejecido y a historia se mezclaba en el aire, intensificando la sensación de que estaba a punto de desenterrar secretos que muchos preferirían mantener ocultos. Con manos temblorosas, comenzó a buscar entre los documentos, esperando encontrar alguna pista que le revelara la magnitud del pasado que ahora la amenazaba. Mientras revisaba uno de los cajones de un antiguo escritorio, encontró una carta sin remitente, con la caligrafía cuidadosa y angustiada de alguien que había vivido un amor prohibido. La carta relataba la noche en que se tomó una decisión irrevocable, describiendo con detalles espeluznantes cómo el honor y el miedo habían dictado el destino de una niña inocente. Cada palabra parecía empapada de culpa y arrepentimiento, y Renata sintió que la pena de aquella época se apoderaba de ella, como si el dolor de la familia Salieri se hubiera transmitido a través de las letras. Entre lágrimas leyó: «El peso de mi traición será mi castigo eterno. La niña que amé, a quien tuve que dejar ir, vivirá en el olvido para siempre. Que quien encuentre estas palabras sepa que mi corazón se quebró en la noche en que la perdí, y que nada en este mundo podrá enmendar el daño que he causado». El eco de aquella confesión resonó en la biblioteca, haciendo que cada sombra pareciera moverse con un propósito oscuro. Renata sintió que a medida que avanzaba en su búsqueda, se iba adentrando en un laberinto del que ya no habría escapatoria. La revelación de su origen, oculta por tanto tiempo, la obligaba a enfrentar no solo el dolor del pasado, sino también las consecuencias de un destino que parecía ineludible. En ese preciso momento, el sonido de pasos repentinamente interrumpió su concentración. Era Alessandro, quien regresaba de explorar otra sección de la biblioteca. Con una mezcla de urgencia y preocupación en su voz, le dijo: «Debes saber, Renata, que no eres la única que se está enterando de esta verdad. Hay miembros de la familia que han notado tus movimientos, y no estarán dispuestos a dejar que esta historia resurja. Si continúas, el riesgo no solo es tuyo, implica a todos aquellos que se atrevan a buscar la luz en medio de tanta oscuridad». Renata levantó la vista,
encontrando en los ojos de Alessandro la determinación de un hombre que había sacrificado demasiado para proteger aquello que creía. Sin embargo, a pesar de la advertencia, su interior clamaba por respuestas. Con voz firme respondió: «No puedo ignorar lo que siento, Alessandro. Esta verdad, por dolorosa que sea, es la única forma de romper el ciclo de secretos y mentiras que ha asfixiado a esta familia por generaciones. No retrocederé, aunque tenga que enfrentar la furia de aquellos que prefieren mantener todo oculto». El ambiente en la biblioteca se volvió aún más denso, como si el peso de las décadas se concentrara en cada palabra y en cada gesto. Alessandro asintió con resignación, consciente de que el camino que ambos estaban emprendiendo estaba lleno de peligros inminentes. Con la carta en la mano y un documento viejo entre sus dedos, le indicó a Renata: «Aquí hay una referencia a un antiguo testamento familiar, uno que menciona un pacto sellado en sangre. Es la clave para entender por qué la verdad ha sido tan violentamente reprimida. Pero debes saber que, una vez que te adentres en este laberinto, nada volverá a ser igual». Renata tomó el documento con reverencia, sintiendo que cada letra y cada trazo le hablaban de un pasado marcado por la traición, el amor prohibido y el sacrificio. Con la determinación grabada en el rostro, prometió descubrir cada rincón de esa historia, sin importar el precio que tuviera que pagar. La mansión, en silencio cómplice, parecía observar sus pasos. Los muros, testigos de tantas penas y secretos, resonaban con un eco ancestral que advertía: la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encuentra su camino a la luz. Renata sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La revelación de su origen y la implicación en una red de mentiras familiares la obligaban a enfrentar un destino que había sido escrito mucho antes de que ella naciera. Con el documento en la mano y el corazón lleno de una mezcla incontrolable de miedo y esperanza, Renata salió de la biblioteca. Cada paso que daba en los pasillos de la mansión era un paso más hacia la confrontación con un pasado ineludible. Sabía que, en los días venideros, se enfrentarían a revelaciones aún más impactantes y que la lucha por la verdad apenas comenzaba. La voz de Alessandro se desvaneció en el eco de la mansión, pero su advertencia persistía en cada susurro y en cada sombra que se extendía en el camino de Renata. Con el peso de la historia y el compromiso de cambiar el curso del destino familiar, la joven decidió seguir adelante, consciente de que cada respuesta encontrada abriría la puerta a nuevos enigmas, y que la verdad que nadie quería que ella descubriera era, en última instancia, la única forma de liberarse de la condena del silencio. Así, con la determinación de una guerrera y la sensibilidad de quien ha heredado un legado de dolor y esperanza, Renata se adentró en el siguiente tramo de su viaje. En cada paso, en cada palabra escrita en viejos documentos y en cada mirada enigmática de Alessandro, se vislumbraba la promesa de una verdad que por fin podría hacer justicia a las almas perdidas y romper el oscuro ciclo que había asfixiado a la familia Salieri durante tantas décadas. Cuando Valeria despertó aquella mañana, sintió algo diferente en el ambiente. La casa de Lorenzo, que antes le parecía fría y distante, ahora tenía un aire más acogedor. Tal vez era su percepción la que estaba cambiando, o quizás el anciano realmente estaba mostrando una nueva faceta de sí mismo. Se levantó, se arregló el cabello frente al espejo y salió de su habitación. Desde el pasillo, escuchó la voz de Lorenzo. No era un murmullo débil como antes, sino una conversación animada. Se acercó al comedor y vio a Santiago, el enfermero, sentado frente a él. Lorenzo tenía una expresión serena, casi como si estuviera disfrutando la charla. Y entonces, cuando menos lo esperaba, ella aceptó casarse conmigo. Me tomó años convencerla, dijo Lorenzo con una sonrisa nostálgica. Santiago asintió con interés. Se nota que la amó mucho, don Lorenzo. El anciano suspiró y vio a Valeria de reojo. Mucho, pero al final, eso no importó, murmuró. Valeria sintió un nudo en la garganta. Sabía que Lorenzo cargaba con un pasado lleno de secretos y culpas, pero hasta ahora
Él nunca había hablado de ello. ¿Cómo amaneció hoy, don Lorenzo?, preguntó ella, tratando de aligerar el ambiente. Mejor de lo que esperaba, respondió él. Luego la miró con intensidad. Anoche, escuché lo que dijiste. El corazón de Valeria dio un brinco. ¿Qué cosa? Que no me odias, dijo con voz grave. Que, a pesar de todo, sigues aquí. Hubo un silencio denso. Santiago bajó la cabeza, como si supiera que esa conversación era demasiado personal. Lo dije porque lo siento, contestó Valeria con honestidad. Lorenzo desvió la mirada, incómodo. No estoy acostumbrado a eso, a que la gente se quede. Valeria no supo qué responder. Su mente viajaba al pasado, a los días en que ella misma había sido abandonada por quienes más amaba. Comprendía la soledad de Lorenzo más de lo que él imaginaba. Voy a preparar el desayuno, dijo ella, cambiando de tema. Mientras cocinaba, sintió que alguien se acercaba. Era Santiago. Valeria, creo que lo estás cambiando, susurró. He trabajado aquí durante meses y jamás lo vi tan humano. Ella sonrió con melancolía. No creo que sea eso, Santiago. Creo que simplemente está recordando que todavía es humano. Después del desayuno, Valeria llevó a Lorenzo a la sala. Era su rutina diaria. Le ayudaba a hacer ejercicios ligeros, le leía alguna historia y, a veces, simplemente se sentaban en silencio. Pero esta vez, él pidió algo diferente. Quiero salir al jardín. Valeria se sorprendió. Desde que ella había llegado, Lorenzo nunca había mostrado interés en salir. Pero lo ayudó a levantarse, lo acomodó en la silla de ruedas y lo llevó al patio trasero. El sol de la mañana acariciaba su rostro envejecido. Lorenzo cerró los ojos por un momento, disfrutando el aire fresco. ¿Sabes, Valeria?, dijo después de un rato. Siempre he creído que el dinero puede comprarlo todo, pero nunca compró la lealtad, nunca compró el amor verdadero. Valeria sintió que él estaba a punto de confesar algo importante. ¿Qué pasó, don Lorenzo? Él la miró con una tristeza profunda. Hace años, cuando mi esposa enfermó, hice algo imperdonable. Valeria esperó, pero Lorenzo no continuó. En su rostro había una batalla interna, como si sus propias palabras fueran demasiado dolorosas para decirlas en voz alta. Ella no insistió. Solo le tomó la mano con suavidad. Lorenzo apretó los labios, pero no apartó la mano. Era la primera vez que permitía ese contacto. En ese momento, Valeria supo que algo estaba cambiando, y que la verdad de Lorenzo estaba más cerca de salir a la luz. Valeria sintió que algo se quebraba en la mirada de Lorenzo. No era solo tristeza, era arrepentimiento. Un peso invisible lo encorvaba más de lo normal, como si las décadas hubieran sido más crueles con él que con cualquier otro. El jardín estaba en silencio. Solo el canto de los pájaros y la brisa entre las hojas acompañaban la escena. Valeria esperó, dándole espacio para que hablara. Sabía que Lorenzo tenía algo dentro, algo que por años había guardado, algo que lo atormentaba. Hice algo imperdonable, Valeria, susurró él, con la voz temblorosa. Ella sintió un escalofrío. ¿A qué se refiere? Lorenzo tragó saliva. Su mandíbula se tensó. Mi esposa, la mujer que más me amó en este mundo, la traicioné cuando más me necesitaba. Valeria sintió que el aire se volvía más denso. Sus dedos se apretaron contra la tela de su vestido. ¿Cómo la traicionó? Lorenzo cerró los ojos. Cuando supimos que estaba enferma, hicimos de todo. Buscamos médicos, tratamientos, gasté fortunas en los mejores hospitales, pero no quería aceptar la realidad. No quería enfrentar la idea de que ella se iba a ir. Hizo una pausa. Su pecho subía y bajaba con agitación. Valeria se arrodilló junto a él, apoyando una mano en su brazo. Yo, continuó, él con la voz quebrada. No pude soportarlo. Me volví cobarde. En lugar de quedarme a su lado hasta el final, me escapé.
Me fui con otra mujer, una más joven. Valeria sintió una punzada en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Se fue? ¿Dejó a su esposa cuando ella más lo necesitaba? Lorenzo asintió con la mirada perdida. Yo pensaba que ella tenía todo lo que necesitaba. Enfermeras, doctores, cuidados. Pero lo que en realidad necesitaba era a mí. Y yo la abandoné. El silencio fue abrumador. Valeria no sabía qué decir. Por más que había sentido empatía por él en los últimos días, esto la hizo replantearse todo. Eso es cruel, don Lorenzo. Lo sé, respondió él con una tristeza tan profunda que Valeria sintió un nudo en la garganta. Y lo peor es que cuando me di cuenta de mi error, ya era demasiado tarde. Un viento frío recorrió el jardín. Lorenzo se estremeció. Cuando volví a casa ella ya no estaba. Había fallecido sola, sin mí. Me odié tanto que desde entonces nunca volví a ser el mismo. Valeria sintió sus ojos humedecerse. ¿Y qué pasó con la mujer con la que se fue? Lorenzo dejó escapar una risa amarga. Duró lo que tenía que durar. Nunca me amó. Solo quería mi dinero. Y cuando lo perdió todo, desapareció. Valeria respiró hondo. ¿Y usted cree que su esposa lo habría perdonado? Lorenzo se encogió de hombros. No lo sé, pero nunca me atreví a pedir perdón. Un nudo se formó en la garganta de Valeria. ¿Y qué quiere hacer con todo esto ahora? Lorenzo miró el cielo. Tal vez ya es tarde para pedir perdón. Pero no quiero irme de este mundo sin haber hecho algo bueno, sin haber cambiado, aunque sea un poco, aunque sea a alguien. Valeria apretó su mano con fuerza. Entonces no es tarde, don Lorenzo. Usted aún tiene tiempo. El anciano la miró con los ojos empañados, y por primera vez en mucho tiempo, pareció creerlo. El silencio entre Lorenzo y Valeria se hizo más largo de lo esperado. El peso de sus palabras aún flotaba en el aire, denso, casi insoportable. Lorenzo, con la mirada clavada en el suelo, parecía perdido en un pasado que nunca pudo corregir. Valeria, por otro lado, sentía algo extraño dentro de sí. No era solo compasión, era una especie de urgencia, una necesidad de hacer algo por aquel hombre antes de que fuera demasiado tarde. El viento movió suavemente las hojas de los árboles del jardín. Lorenzo respiró hondo, como si estuviera tratando de absorber toda la vida que aún le quedaba. Si pudiera retroceder el tiempo, haría todo diferente, murmuró. Valeria lo miró con intensidad. Pero no puede. Lo único que puede hacer es decidir qué hará con el tiempo que le queda. Lorenzo levantó la vista. Sus ojos cansados buscaron algo en el rostro de Valeria. Quizás un atisbo de esperanza. Quizás una razón para seguir. ¿Y qué harías tú en mi lugar? Valeria no tuvo que pensarlo demasiado. Pediría perdón. Lorenzo frunció el ceño, como si la idea lo asustara más que la muerte misma. ¿A quién? Ella ya no está. A quien sea que aún lleve esa herida. ¿No tenía familia? ¿Amigos? El anciano se quedó en silencio. Luego, con un suspiro pesado, murmuró. Sí, su hermana, Gabriela, la única que me enfrentó cuando me fui, la única que me dijo la verdad en la cara. Pero yo no quise escucharla. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces ella es la persona con la que debe hablar. Lorenzo cerró los ojos, como si la sola idea de enfrentar a Gabriela lo hiciera retroceder en el tiempo y revivir toda la vergüenza que había tratado de olvidar. Han pasado tantos años, dudo que quiera verme. Tal vez, respondió Valeria. Pero es peor no intentarlo. La idea quedó suspendida en el aire. Lorenzo no dijo nada más, pero algo en su postura cambió. Una mínima chispa de determinación encendió sus ojos, aunque estuvieran apagados por el tiempo. Esa misma tarde, Valeria se puso en contacto con Gabriela. Buscó su nombre en el teléfono de la casa de Lorenzo y, después de dudar unos segundos, marcó el número.
Diga, respondió una voz firme, pero amable. Valeria tragó saliva. Señora Gabriela, mi nombre es Valeria. Soy la cuidadora de Lorenzo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Lorenzo?, repitió la voz con un tono entre incredulidad y enojo. Valeria respiró hondo. Sí, él quiere verla. ¿Y por qué crees que me interesaría? Valeria cerró los ojos un segundo antes de responder. Porque creo que aún hay cosas que deben decirse. Otro silencio. ¿Él lo pidió? Sí. Gabriela suspiró. ¿Dónde y cuándo? Al día siguiente, Valeria preparó a Lorenzo. Lo ayudó a ponerse una camisa limpia, a peinarse, incluso le ofreció afeitarlo, pero él negó con la cabeza. Quiero que me vea así, que vea en lo que me convertí. Valeria entendió. Cuando Gabriela llegó, se quedó parada en la puerta, observando a su excuñado como si estuviera viendo a un fantasma. ¿Así que sigues vivo? Lorenzo se removió en su asiento. Sí, más o menos. Gabriela se cruzó de brazos. ¿Qué? ¿Quieres, Lorenzo? Él tragó saliva. Pedir perdón. Ella soltó una risa sin humor. ¿Perdón? ¿Después de todos estos años? Lo sé, es tarde. Demasiado tarde. Lorenzo bajó la cabeza. Lo único que quiero es que sepas que me arrepiento, que cada día de mi vida he vivido con este peso. Gabriela lo miró con dureza, pero había algo en su expresión que se suavizó apenas un poco. Eso no cambia lo que hiciste. Lo sé. Hubo un silencio. Pero cambia lo que me queda por hacer. Gabriela lo estudió por un momento más y, luego con un suspiro pesado dijo: No sé si puedo perdonarte, Lorenzo, pero al menos sé que finalmente escuchaste lo que tenías que escuchar. Se giró para salir. Lorenzo cerró los ojos. Lo siento, Gabriela, por todo. Ella se detuvo en la puerta. No dijo nada, y después de unos segundos, se fue. Lorenzo dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Valeria, junto a él, le apretó el hombro con suavidad. Al menos lo intentó. El anciano asintió. Sí, al menos eso. Pero Valeria sentía que aún había más por venir. Lorenzo no dijo nada durante el resto del día. Desde el momento en que Gabriela se marchó sin mirar atrás, él se quedó sentado en su silla, con la mirada perdida en algún punto del jardín. Valeria respetó su silencio, pero dentro de ella algo se revolvía. Sentía que, aunque había dado un paso importante, aún quedaba algo pendiente. Cuando llegó la noche, Valeria se acercó con una taza de té caliente y la dejó sobre la mesa junto a él. ¿Te arrepientes de haberla llamado? Lorenzo parpadeó lentamente. No, pero duele más de lo que imaginé. Valeria suspiró y se sentó a su lado. Los errores pesan, pero cuando decides enfrentarlos dejan de controlarte. Lorenzo sonrió con tristeza. Bonitas palabras, pero no cambian el pasado. No, pero pueden cambiar el futuro. Él dejó escapar un suspiro pesado y tomó un sorbo del té. No sé cuánto futuro me queda, Valeria. No importa cuánto sea, sino lo que hagas con él. Lorenzo guardó silencio, pero Valeria notó que sus manos temblaban ligeramente. Mañana quiero salir, dijo de repente. ¿A dónde? A ver a Gabriela. Valeria se sorprendió, pero asintió. Si eso es lo que quieres, te acompañaré. A la mañana siguiente, Lorenzo se vistió con más esfuerzo del habitual. Valeria lo ayudó, pero dejó que él hiciera la mayor parte, notando la determinación en sus movimientos. No era el mismo hombre resignado que había conocido días atrás. Había algo nuevo en él. Cuando llegaron a la casa de Gabriela, Valeria vio la duda en los ojos de Lorenzo. «Todavía puedes dar la vuelta», le dijo suavemente. Lorenzo negó con la cabeza. «No, ya he huido suficiente». Valeria tocó la puerta y, unos segundos después, Gabriela apareció. Al ver a Lorenzo ahí, en su puerta, su expresión se endureció.
¿Qué haces aquí? Lorenzo tragó saliva. Necesito hablar contigo. Gabriela cruzó los brazos. Ayer ya lo hicimos. No como debía. Ella suspiró, dudando, pero finalmente abrió la puerta y les hizo un gesto para que pasaran. El interior de la casa era acogedor, con fotos enmarcadas en las paredes y pequeños detalles que mostraban la vida que Gabriela había construido. Lorenzo miró una foto en particular. Era su esposa, más joven, con una sonrisa radiante. «Sigue aquí», murmuró. Gabriela lo observó con recelo. «Siempre estará aquí. Aunque tú la hayas olvidado, nosotros no». Lorenzo cerró los ojos un instante antes de hablar. «Nunca la olvidé». Gabriela chasqueó la lengua. «Lo pareciera. Yo sé que no hay nada que pueda hacer para reparar el daño que causé. No vengo a pedirte que me perdones de la noche a la mañana. Solo quiero que sepas que lo lamento, con todo lo que soy». Gabriela lo miró largo rato. ¿Sabes cuántas veces imaginé este momento? Pensé que, si llegaba a pasar, te diría exactamente lo que mereces escuchar. Pero ahora, que estás aquí, solo me siento vacía. Lorenzo bajó la mirada. «No quiero que cargues con ese peso más». Gabriela respiró hondo. «No es tan fácil». «Lo sé». Valeria, que había estado en silencio, decidió intervenir. «A veces, más que un perdón, lo que se necesita es entender que ambos sufrieron por lo mismo». Gabriela suspiró y se pasó una mano por el rostro. «¿Qué esperas que haga, Lorenzo?» Lorenzo la miró fijamente. «Nada. Solo quería verte una vez más y decirte la verdad». Gabriela apretó los labios, su mirada suavizándose apenas un poco. «Supongo que al menos hiciste eso». El silencio llenó la habitación. «Cuídate, Lorenzo». Lorenzo asintió, sabiendo que eso era lo más cercano a un perdón que recibiría. Y sorprendentemente, le bastó. Cuando salieron de la casa, el aire parecía más ligero. «Gracias, Valeria», murmuró él. Ella sonrió. «Aún hay tiempo para seguir haciendo lo correcto». Lorenzo miró el cielo y por primera vez en mucho tiempo sintió paz.